En la grabación anterior hemos hablado de los enfoques propuestos por los estudios visuales. Pero ¿cómo está esto ligado a las ilustraciones del siglo XIX y a la ciudad? Esto es lo que vamos a aprender en esta píldora. Y empezamos con esta pregunta. ¿Cuál es la relación entre la cultura visual, el siglo XIX y la ciudad? La producción de la imagen y su reproductibilidad tecnológica se aceleró en el siglo XIX, primero con avances en litografía y en grabado de madera y después con la fotografía. Pero además este tipo de avances están ligados a la vida urbana. Es en la ciudad donde se ensayan estas innovaciones. Si bien la noción de modernidad genera muchos debates entre historiadores, es lugar común pensar que los cambios sociales y tecnológicos en las ciudades del siglo XIX formaron y moldearon a un nuevo espectador, así como nuevas formas de representación. ¿Y cuáles fueron estas formas de representación? ¿Cómo se representó la ciudad? Escenas cotidianas, el espacio público y la vida urbana fueron temáticas habituales, no solo en la prensa ilustrada, como vemos aquí, sino también en novelas, en poesía, en pintura, en representaciones teatrales. Hubo, por tanto, un especial interés en documentar y captar las experiencias de la ciudad y hacerla más entendible. Pero a su vez, el paisaje urbano se vio alterado por la imagen misma. Por ejemplo, en estampas que se vendían, que se exponían en escaparates y después por carteles publicitarios. Hay, por tanto, una unión entre lo visual y la ciudad, en las temáticas elegidas, así como en los lenguajes artísticos y literarios que se adaptan a lo que se quiere expresar. Y esto ocurre hoy día con nuestros medios de comunicación o de publicidad. Las formas de llegar al público y de hacer un mensaje atractivo y legible varían según el lugar y el periodo. ¿Y las ciudades se pueden estudiar así? ¿Se pueden estudiar de esta forma? Pues esto depende de las preguntas que nos hagamos sobre ellas. Y aquí os planteo muchas preguntas. No vamos a responderlas, sino a hacer una reflexión sobre su variedad y amplitud. Hemos de pensar que las representaciones literarias y artísticas no siempre se consideraron documentos válidos para estudiar la ciudad. De hecho, tendemos a relacionar la historia de las ciudades con su arquitectura, su desarrollo urbanístico, pero también podemos plantear la vida urbana de otra forma y hacernos preguntas del tipo que hay aquí. Cómo sentían y veían los ciudadanos, cómo se divertían, qué les hacía reír, y sobre su identidad como ciudadanos, qué significaba sentirse de Madrid. ¿Se sentía diferente un trabajador del barrio de Lavapiés que una mujer del barrio de Salamanca? ¿Cómo se representaban unos a otros? ¿Qué imágenes producían y qué hacían con esas imágenes? ¿Se acordaban de ellas después? Pues las ilustraciones de las ciudades y de la vida urbana nos ayudan a explorar este tipo de preguntas más ligadas a la producción y percepción de las imágenes, de la identidad y de la experiencia. Y sobre esto vamos a escuchar un breve fragmento de una entrevista hecha por el Museo Reina Sofía al historiador Hans Belting. There are mental images and material images. And the work of art is not mental, it has a physical existence. It can be dated and classified and exhibited and all that. That is, so to think, the issue, the goal of art history, to study works of art with their specific conditions and existence in time and space. Whereas images are much more fleeting, are turning into material images or being only mental images, being images which we recognize, which we produce ourselves. So you can see that images cannot be the main scope of the history of art, because what would it be, the images of the brain? How would they be a topic for the history of art? Not at all. Nos interesa una idea que menciona la diferencia entre imágenes mentales e imágenes materiales. Una cosa es la imagen que podemos mirar y tocar y otras aquellas imágenes que se forman en nuestra mente. Varios autores estudian este fenómeno o procesos similares bajo diferentes nombres: mentalidad visual, imaginación visual, conciencia cultural, lugares de memoria.
Y lo que todas estas ideas comparten es la importancia de nuestra forma de recordar, de imaginar, de visualizar las cosas, las experiencias y los lugares. Pensemos ahora en las ciudades. ¿Qué imagen de la ciudad nos viene a la mente cuando pensamos, por ejemplo, en París? Romántica, monumental, bohemia, gris. Y si pensamos en un determinado momento o lugar, como por ejemplo la Torre Eiffel, o el Muro de Berlín, o la Puerta del Sol, tenemos una imagen de estos lugares en nuestras mentes, aunque quizás nunca los hayamos visto, y asociamos estos lugares a un pasado que quizás nunca conocimos. Y aquí intervienen una acumulación de factores, imágenes que hemos visto ya, relatos del pasado, sensaciones. Esto es lo que se ha llamado una conciencia cultural colectiva, una construcción de recuerdos, de memoria. En el siglo XIX también hubo un deseo de visualizar el pasado y ligarlo al presente, es decir, de crear un nexo, una visión más coherente del pasado en relación con el momento actual. Esto lo vemos, por ejemplo, en esta ilustración del carnaval de finales del siglo XIX llamado De ayer y de hoy. Se buscaba entonces también entender el pasado y ligarlo a nociones del presente. Y tenemos que hacer un último apunte importante. Cuando estudiamos la historia pasada es difícil desligarnos de nuestro contexto. Cómo miramos el pasado está condicionado por nuestro presente. El hecho de que en este curso nos interese la reproducción de la imagen en el siglo XIX, una incipiente cultura de masas y las interconexiones entre capitales europeas, viene hasta cierto punto dado de nuestro momento actual. Vivimos en una sociedad cada vez más globalizada, empujada por avances tecnológicos donde las imágenes, ahora ya no impresas, sino digitales, son un elemento presente de forma continua en nuestras vidas. Por tanto, las interpretaciones del pasado son también reflexiones sobre nuestro presente. Estamos creando un puente entre esas ilustraciones del pasado y el momento actual. Así que cuando miremos una imagen debemos pensar qué nos dice sobre el pasado, pero también qué nos revela de nuestro momento actual.